No sé si ustedes, queridos contertulios y conspiradores, tengan sentido del humor, pero creo que no tengo más remedio que contarles de manera irreverente una anécdota que vivió Colón cuando llegó a Guaraní. A ver, es que cuéntala. Se bajó del barco con el estandarte de la reina Isabel de Castilla, Sí. ¿no? Bueno, y la encajó así en la arena y puso una rodilla en tierra, Sí. feliz de haber llegado ya finalmente a algún lugar, ¿no? Donde ya sabía que no se iban a morir de hambre, ¿no? Y en ese momento gritó, ¡América!, ¿no? Y todos los indios entonces, pero Colón, bueno, los indios guaraní sabían de fútbol americano, De fútbol, soccer, sí. sí, claro. Todos eran fanáticas de las ¿Tú que Chivas dices de siempre que Guadalajara. no puedes sustraerte al hecho de ser novelista? Yo tampoco. A ver. Escribí hace algunos años un artículo que se llamaba ¿Cómo se come un tucán? ¿Cómo se qué? ¿Cómo se come un tucán? Y es Colón bajando en esas tierras y viendo por primera vez un tucán. Decían, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Esta lógica de el asombro frente a lo nuevo, lo desconocido, lo absolutamente impensable, hace que el mundo se transforme, hace claro. que el mundo empiece a tomar aristas distintas, nuevas. Octavio Paz dijo que fue cuando el mundo adquirió forma de mundo. Y es que finalmente ya tenías el mapa completo, nada más faltaría unos años después la ruta de regreso desde Asia a América, el tornaviaje, claro, para poder tener ya la circunferencia exacta de la Tierra. Pero exactamente, yo creo que lo que desata el descubrimiento de América es la imaginación en términos, desde luego, literarios, Y pero en cierta términos... codicia. Sí, la codicia y la No, bueno, la codicia antes que nada, pero lo que voy es, por ejemplo, se creía que donde estaba el Orinoco eran los ríos era uno de los ríos que regaba al paraíso, los ríos del paraíso. Claro. Luego, por ejemplo, que también por esta región de las islas estaban las minas del rey Salomón. Y estaba el famoso Potosí. Eso, la fuente de la eterna juventud, Dorado, un poco el después, Dorado. el Dorado. Y estas dos ciudades importantísimas, Cíbola y Quivira, que eran las ciudades famosas de oro De Pizarro, ¿no? y que dieron lugar a miles de historias. O sea, Pero sí si hubo- te fijas, sí es la codicia lo que nutre a estas expediciones. Y la audacia. Bueno, Porque por supuesto, la audacia ya viene jugando la vida, ¿no? Acompañado, pero el motor, digamos, de estas Pero la codicia da expediciones, paso al asombro, que era lo que claro, decía, da de el repente asombro y a la... te empiezas a dar cuenta de otros seres distintos a O ti, sea, en el no sentido de encuentro otra oro, lengua. pero encuentro los guaraníes, no encuentro oro, pero encuentro Los estas caribes plumas fueron maravillosas. exterminados, no quedó Sí, ni uno. No, bueno, Sí. Cuba igual. Pero, Tampoco. Pero ahora que hablabas del tornaviaje Sí. de Urdaneta, es bien importante porque antes, cuando venía la nao de la China y otros barcos, llegaban los barcos fantasma. Todos los pasajeros que venían de la China, cuando llegaban y tocaban tierra en algún punto, estaban muertos. Ni siquiera era ya los cadáveres, era la osamenta nada más. porque se perdían, porque no habían encontrado la corriente que los pudiera traer de regreso a América. Eso es, cuando se descubre la corriente, entonces ya pueden llegar con una gran sí. facilidad hasta Acapulco. Hasta Acapulco, ¿no? que Entonces, es el puerto ese- de entrada. Pero este marinero Urdaneta, también es Valiente, para una. ¿eh? Sí, Uf. sí, Fray Andrés de Urdaneta, claro, y Legazpi, que es el otro con el que va, y Legazpi se queda a la conquista de las Filipinas, Exacto. y Urdaneta es el que dice, pues ahora arréglatelas, tienes que encontrar la ruta de regreso, y es cuando navega hacia el norte en Japón, porque le habían dicho ahí que había una corriente negra, que era muy cálida, que era caudalosa como un río, dentro de la mar, y era la corriente negra que se le llamaba Kuroshibo, y ahí se da cuenta de que esa corriente lo puede traer de regreso desde Asia hacia América. Hacia América. Y ese es el Por el gran, Pacífico. gran descubrimiento Ese. después de lo de Colón. Sí, claro, porque Colón atraviesa el Atlántico. Y ya de lo que estamos hablando, ya sea Asia, es a través del Pacífico. No, y además, sí te podías ir de América por el Pacífico a Asia. Ahí sí no había problema. Sí. El problema es que se tardaron, digamos, de 1492 a 1565 en encontrar la famosa ruta de regreso. Hay otro personaje que también dentro de los navegantes
bueno, españoles y portugueses, ¿no? Del siglo XVI. Ahí tenemos a un Fernando de Magallanes. Sí, eso es maravilloso. Bueno, cuando hace su viaje de circunnavegación, que él no puede concluir porque lo concluye Elcano. Elcano, sí, porque a él lo en matan. Filipinas, con Sebastián Elcano, porque a Magallanes lo matan en las Filipinas. Aprovecho para comentarle a nuestros inspirados, el segundo personaje que hizo el viaje de circunnavegación fue Francis Drake, el pirata, el famoso pirata, sí, Francis Drake. Y el tercero fue Thomas de Cavendish, otro pirata inglés que también hizo el viaje de circunnavegación. Qué curioso que Inglaterra nombrara Sir a los piratas, bueno, por el dinero de corso, ¿no? Por todo el dinero que le daban a la corona. Ahí el nombre de corsarios, a diferencia de piratas. De piratas, claro. Los corsarios tenían autorización de su majestad de saquear. Para saquear y robar. se llamaba patente de corso, que era esa posibilidad de llegar y sacar todo pero para Thomas la de corona. Cavendish era noble de origen. Él pertenecía a una familia aristocrática inglesa. Yo insisto, del viaje de circunnavegación, Sí. pues también, no solamente Colón tenía mucho mérito, sino también el propio Magallanes. Sí, claro, no, Magallanes fue un mártir de las expediciones. Sí. Hacen al mundo más pequeño, de alguna otra manera, igual de ajeno, pero más pequeño, porque todavía tardaron mucho en entender lo que estaba sucediendo alrededor. Es que hoy en día las visiones que vemos de satélites ya orbitados, pues, ves la redondez de la Tierra, inclusive tienes ángulos donde puedes ver bueno, el Pacífico. ya Qué es- fácil, ya ¿no? es otra No, cosa. Pero en aquella época... No, en esta época, el Pacífico sigue siendo Sí. un monstruo Sí. interminable. Enorme. Perdón, pero esta mujer, Gaia, que hace apenas 2 años cruzó el Atlántico, Ah, estás hablando de la mexicana. de la mexicana, Sí, hace 2 años cruzó el Galia. Atlántico sola, Sí, sí. en un bote. Ah, en un Un bote. esquife, ¿no? Sin esquife, bueno, sola, con un radio a lo mejor que se cargaba con fotoeléctricamente, y cruza el Atlántico. Galia Moss. Galia Moss. Galia. Moss. Cruza el Atlántico en un bote, ella sola. Y digo, Sí. hay que ver lo que también es eso, ¿no? Digo, No, bueno, no han es hecho lo muy mismo como valiente. tú dices, no lo han hecho igual en el Pacífico. No, pero es que el Pacífico es tres Pacífico veces. sí, tres veces. muchísimo el tamaño más del grande. Atlántico. pero también lo hizo Santiago Genovés. Él hizo ese recorrido A Cali. En la Cali. Y Santiago fue uno de los que estuvieron en Ra, en la segunda expedición de Ra, en la con que Thor Heyerdahl. Ahí Sí. estuvo Santiago Y Genovés. tiene un estudio maravilloso sobre la violencia. ¿Qué Sí. sucede en la violencia de una embarcación de estas donde van Por eso hizo el experimento de la Cali, sí. A Cali sí, es, al Cali, sí. es el primer Big Brother. Exactamente. La primera Sí. experiencia de tener a gente. Yo piensa un momento, Alex, que te subas a una balsa con tres conspiradores. Sí. no, bueno, Sí. 3, no, creo que eran como Eran iban 9, mujeres sí, también. Sí, ¿no? también iban mujeres, Iban por mujeres. supuesto. Entonces, a buscar la corriente que te lleva a Cancún y cruzas el Atlántico, bueno, imagínate nada más con qué alimentos y luego también las marejadas, las volcaduras. No, y además se suscitaron problemas muy serios y graves en esta expedición patrocinada, bueno, dirigida por Genovés, ¿verdad? Porque él estaba estudiando la violencia, el comportamiento humano en estadios límite y cómo se desembocaba la violencia y la brutalidad y todo esto. Y yo tuve ese libro en mis manos, a mí me lo regaló Santiago A mí Genovés. también me lo regaló. Yo lo tengo. Galia Moss, en junio de 2006, se convirtió en la primera mexicana y latinoamericana en cruzar el Océano Atlántico en solitario, en un barquito que ustedes les podría dar, o sea, No, bueno. 3 veces esta mesa. Tres veces esta vez, No y mucho más. así cruzó el Atlántico, esta mujer Hay que sola. ser, hijo. No, hay que imaginar exactamente esas semanas de viaje, número uno, a lo desconocido, porque tampoco sabías si te podías topar. Todavía muy inmediato a la conquista, al descubrimiento de América, se cree en la posibilidad de serpientes marinas, monstruos sí, y cualquier claro. cantidad de seres Calamares mitológicos y gigantes. monstruos. ¿Pero ¿sí? con qué te quedas, Alex? Yo me quedo con la idea de que sí fue uno de los grandes momentos de la humanidad Sí. y que cambió totalmente la forma de ver al ser humano. Sí, por supuesto que sí. Yo coincido por primera vez con el señor Rosas, en que... ¿Totalmente? No, bueno, En parte. casi. Aunque vas a decir, pero viva Cárdenas. Pero viva no, me parece que sí es un momento. Hay que cerrar los ojos, mirar hacia el pasado, ponerse en esa cáscara de nuez, viajar por el Atlántico y sentir que hay un nuevo inmenso mundo por descubrir. Y yo creo que esa es la actitud que debemos tomar todos.
Bueno, a mí me fascinan las aventuras y los viajes de circunnavegación y todo lo que tenga que ver con travesías y con escalar montañas y todo esto me parece fascinante y la gesta de Cristóbal Colón es maravillosa, por donde quiera que la veamos. Y sí me gustaría que la viéramos en una forma más pormenorizada, porque ahorita fuimos un poco por la superficie, para dar más detalles de cómo sucedió todo no descubrimiento, llamémosle encuentro de dos mundos. A mí estos personajes tan audaces, que rompen con todo y que tienen tanta oposición, porque nada se puede, porque o está prohibido, o lo que dices es una tontería, eso no va a funcionar, es falso, te encuentras siempre con una gran oposición y dices, no me importa la oposición, yo voy con todo, y tienen éxito, y bueno, descubren y se las ingenian para crear pues todo un nuevo horizonte con el que no se contaba. Estos hombres tan audaces y tan intrépidos, bueno, por eso que son los que cambian la cara del mundo, ¿no? Por eso quedan registrados en la historia, ¿verdad? Así es, bueno, y tantas cosas, como leí hace poco cuando decían que si tú, por ejemplo, te contaminas con la sangre de un cadáver, te vas a morir, nadie lo creía. Claro. O sea, pero cuando ves que este médico en la Academia Francesa encaja el bisturí en un cadáver y después dice, les voy a demostrar porque bola de incrédulos que esto que ustedes dicen es falso, y si te contaminas con la sangre, y si te mueres y se corta y se muere, claro, tú puedes decir, es un loco ¿no? Pero imagínate hasta dónde llega la pasión científica. Pero me gustaría recomendar por último un libro, A Flor de Piel, de Javier Moro, sobre la expedición del doctor Balmis. Creo que vale la pena que los conspiradores en casa lo lean. Salud. Salud.